Es momento de compartir con todos ustedes este segmento de En Contacto con el Mundo, con el doctor Octavio Lice. Buenos días. Muy buenos días, mi querida Nelly, a Víctor, donde quiera que se encuentre, que yo sé que él no tiene que estar físicamente aquí, sino que a través de la tecnología está monitoreando todo lo que se hace en su programa. Hermano, sánate pronto. A los amigos camarógrafos, a Mervi y Anthony, así como lo del Control Master y por supuesto a todos los amigos televidentes. Bueno, y usted siempre con esos temas que se mantienen siendo tendencia en el ámbito internacional. Hoy empezamos hablando de esa crisis que tiene Guatemala, que vemos que cada día se profundiza más. Sí, tuvimos que continuar con los comentarios con respecto a este tema, que lo hablamos la semana pasada, de que las elecciones presidenciales generales en Guatemala fueron el 25 de junio y que pasaron a una segunda vuelta Sandra Torres, ex primera dama de la República y presidenta del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, y en segundo lugar quedó Bernardo Arévalo del movimiento Semilla. Este movimiento surgió en el año 2015 por las protestas que se hicieron contra la corrupción, cuando el gobierno de Otto Pérez Jiménez, que fue destituido y actualmente está preso, igual que la ex vicepresidenta Rosana Baldetti. Incluso la vicepresidenta Rosana Baldetti ha sido pedida en extradición en Estados Unidos por narcotráfico y fue autorizada por un juzgado, pero claro, después que termine el caso que tiene pendiente de corrupción. Pues este señor Bernardo Arévalo formó este movimiento y figuraba entre el 7º y 8º lugar en la preferencia del electorado. Pero las instituciones en Guatemala lamentablemente no funcionan, solamente son de nombre porque están siendo manipuladas por el Poder Ejecutivo de acuerdo a sus intereses. Y Yamatei, que es el presidente actual, ya terminando su periodo, pues logró que fueran suspendidos los 3 principales candidatos con posibilidades de ganar. Porque ellos lo que querían era que ganara el candidato del partido de gobierno. Pero al suspender a estos 3, surge como el ave fénix Bernardo Arévalo y queda con un 12% en segundo lugar. Usted dirá un 12%, pero eso es ridículo, ¿no? Sandra Torres, que quedó en primer lugar, apenas sacó menos de un 16%. Lo que pasa es que los votos nulos, los votos blancos, fueron mayoría, porque el pueblo guatemalteco está hastiado ya de las mismas figuras. ¿Ah? Una gran abstención. Una gran abstención, pero votaron de manera democrática, civilizada, no hubo enfrentamiento, no hubo violencia, y fueron unas elecciones general que fue supervisada por la Comisión de Observadores de la OEA y de la Unión Europea, y dijeron que fueron unas elecciones en cuanto a la participación de la ciudadanía, fueron realmente muy democráticas, limpias, transparentes, pero de buena primera, 9 partidos de oposición, incluso 3 de ellos que habían sido suspendidos, pidieron una investigación y que se anulara la primera vuelta. Y oiga usted, yo soy abogado de aquí, pero yo me imagino que en el mundo entero los principios legales son los mismos. Y resulta que el Tribunal Constitucional autorizó la revisión de los resultados y si era necesario el reconteo. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Constitucional cuando hay un Tribunal Supremo de Elecciones? Y ya el Tribunal Supremo de Elecciones había dicho que iban a un segundo balotaje, decía una segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Bueno, pues se hicieron en tiempo récord la revisión de estos resultados y se confirmó que así fue que quedaron. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, bueno, ni modo, esos son los 2 candidatos que van a una segunda vuelta. Pero se destapa un juez penal que si el Constitucional no tiene que ver nada, el penal todavía mucho menos, ordenando la suspensión del partido
el movimiento Semilla, por decir que las firmas para su validación como candidatura fueron falseadas y que había visos de corrupción. Pero el que está al frente de todo esto es el fiscal general de la Nación, Rafael Curruchiche. Eso debe ser un término, un apellido aborigen. Y óyeme bien, él es un fiscal especial que está persiguiendo contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, y es el que está persiguiendo a todo esto, pero que fue sancionado por los Estados Unidos en el 2022 por haber creado expedientes falsos contra esa autoridad. No tiene calidad moral para eso. No la tiene, pero ese es el que tiene ahora mismo la persecución, y obviamente los ánimos están muy encrispados en Guatemala, porque es lo que se llamaría un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado electoral, y obviamente que, entonces antes de ayer, este fiscal, el Ministerio Público, allanó las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones, no obstante que ratifican que esos dos van para la segunda vuelta el 20 de agosto, y hace un allanamiento en el Departamento de Registro, porque ellos quieren buscar donde no hay, para tratar de suspender y es un pastel anular. Donde cada quien quiere un pedazo. Claro, entonces, si lograran suspender definitivamente a Bernardo Arévalo, pues que todo esto lo que le da es más simpatía, ¿eh? Incluso la misma Sandra Torres se ha pronunciado. Su popularidad. Claro. Cada situación. Claro, entonces, si lo anulan a él también, entonces pasaría como segundo lugar el candidato oficialista. Bueno. Los Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la Organización de los Derechos Humanos, todos han protestado pidiendo que se respete la decisión popular, y obviamente que la segunda vuelta, el 20 de agosto, está en veremos, y además esto es un hecho sin precedente, que un juzgado en medio de unas elecciones cuando ya han sido ratificados los candidatos esté pidiendo la suspensión. ¿Y qué nos puede decir con relación a esta prohibición de entrada al expresidente de Panamá a Estados Unidos? Trae esta información a colación porque a quien yo le presenté cartas credenciales fue a Ricardo Martinelli, que fue presidente del 2009 al 2014. Y cuando yo me fui de Panamá hacia Costa Rica, se habían celebrado las elecciones generales en el 2014, en donde resultó electo Juan Carlos Varela. Pero óiganme, América Latina definitivamente, así como dicen que Boquepiano es un show, América Latina es un show, óyeme. En el primer gobierno, 2009-2014, Ricardo Martinelli, el vicepresidente era Juan Carlos Varela. ¿Y qué sucede? Que por Twitter Martinelli destituyó, pero porque al mismo tiempo ejercía las funciones de canciller de la República. Y por Twitter lo canceló, no podía cancelarlo como vicepresidente porque es un cargo de elección. Hasta donde han llegado las redes sociales. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan Carlos Varela acusó de corrupción a Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli estuvo preso pero por un expediente de intervención de llamadas telefónicas donde estaban intervenidos periodistas, políticos, bueno, todo el mundo ahí. Y hay otro expediente que es por corrupción, pero es el caso Odebrecht. Odebrecht que ha salpicado, óyeme, como si hubieran puesto ese fecales delante de un ventilador y lo esparció por todos estos gobiernos de los países de América Latina. Entonces Varela, que ese era el candidato, el presidente de la Iglesia Católica. Yo fui a una misa que se celebró y nada más faltaba que fuera ungido como santo varón de la Iglesia, pues resulta que también ha sido salpicado, y ahora en agosto comienza el juicio contra Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, los dos archienemigos, por corrupción, y 34 funcionarios más. En el día de ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues le quitó la visa. Allá lo que hicieron fue que le prohibieron la entrada de Estados Unidos a Juan Carlos Varela y a toda su familia. Lo mismo habían hecho ya en enero contra Ricardo Martinelli
y 2 de sus hijos, pero esos 2 hijos están presos en Estados Unidos por haber sido los que recibieron los sobornos del caso de Odebrecht. Odebrecht se comprometió en un acuerdo con la Fiscalía el pago de 220 millones de dólares como multa, como sanción adicional a las investigaciones que se están realizando y el juicio que comienza ahora. Pues esos 220 millones que se comprometió Odebrecht están en veremos porque no se han cumplido. Algo parecido sucedió aquí y nadie ha vuelto a mencionarlo. Aquí creo que eran 176 millones de dólares. Llegaron a pagar una parte a Jean Alain. No sabemos qué hizo Jean Alain con ese dinero, pero de todas maneras tampoco sabemos si han seguido pagando o no y qué ha hecho el Estado Dominicano para que Odebrecht cumpla con esta disposición, porque en Estados Unidos Odebrecht lo condenaron, allá fue que se destapó todo este engranaje, allá lo condenaron a una multa multimillonaria, pero no lo sometieron a ningún tipo de investigación penal. Aquí que se habla, lista, tanto de transparencia, deberían también de colgar en esos portales cómo van los procesos. Claro, claro, para que toda la ciudadanía se entere de eso, pero esas son de las cosas. Lo que pasa es que aquí no da, aquí no hay espacio para tú poder dar seguimiento, porque cuando sale un caso en la prensa, al otro día sale otro. Exacto. Y se está constantemente en una serie de actos de corrupción. Mira una cosa, óyeme bien, porque nos quedemos aquí en el patio. El presidente de la República se ufana de que el mayor logro de su gobierno ha sido una justicia independiente. No, él no tiene que ver nada con la justicia. Él puede decir un ministerio público independiente, pero la independencia está en veremos. ¿Por qué razón? Porque él, en un exceso de transparencia, demostrando que él no tiene nada que ocultar, ordenó a la Contraloría General de la República publicar todas las autorías que se han realizado a partir del 2020. Y las que salieron publicadas, pues obviamente dejaba muy mal parado a varias instituciones de este gobierno, que por cierto, nada más sacaron como 5 o 6. También de las anteriores, porque son 176. Pero no por eso, pero te estoy hablando de las que salieron ahora el mes pasado, que fueron 5 o 6, dejó muy mal parado, no sé por qué, o sí me imagino por qué no siguieron publicando. ¿Usted es lo que piensa que la Cámara de Cuentas debe de ser cerrada, definitivamente? No, cerrada no. Eso dijo Janiel, su presidente. No, esa es una institución del Estado. La Contraloría General de la República es una institución del Poder Ejecutivo, nada más tiene que rendirle cuenta al Poder Ejecutivo. Es el órgano de fiscalización interno que está permanentemente en todas las instituciones. La Cámara de Cuentas es el órgano de supervisión y fiscalización externo al que le debemos respetar todos los gobiernos, todos los partidos. Pero cuando se eligió esta Cámara, los titulares de esta Cámara de Cuentas, se habló de que eran apolíticos, mentiras, después se demostró que el presidente de la Cámara de Cuentas... ¿Usted entiende que deben de ir a juicio? Bueno, ahora mismo hay una litis o una discusión entre los diputados, porque no es porque no deban ir a juicio, claro que sí que deben ir a juicio político. El problema está que lo que se le viola en agua al gobierno, lo que se busca es destituir a estos incumbentes para nombrar otros que terminen el periodo, que no termina ahora, sino que termina en el 2025 creo que es, y es para que garantizar de que los nuevos, pues obviamente sean más creíbles, pero para que no persigan a los actuales incumbentes. Bueno, todo esto son cuestiones de interés político, por eso tú ves que los que estaban de acuerdo con juicio político se han echado atrás porque se dieron cuenta cuáles eran las pretensiones del gobierno. Lo triste de esto es que solamente se quedan muchas veces con una noticia, una información y no se hace como un debate público, porque a mí me gustaría ver la oposición y me gustaría ver el partido de gobierno debatiendo públicamente una postura con relación a este tema de la Cámara de Cuentas. Se está debatiendo, pero sí, cada uno por su lado. Lo que tú sugieres que se haga que se haga así como hacen los foros internacionales. Exactamente, eso que se citan ahí. Que cada cual aporte sus pruebas, y diga y prueba. Entonces, eso inclusive ayuda muchísimo al votante para saber a quién elegir en así un futuro. Mismo es. Bueno, Lister, muy agradecida como siempre de usted. Feliz viernes. Saludo a su mamá, a su abuela. No, espérate, mi abuela no está viva, pero está mi mamá, a mi esposa y a mi hija.
Claro que sí. A todas esas personas que usted antes de venir al programa lo deja conectado. Adiós, pero son la gente que me sigue. Exactamente. Quiero invitarle a que participen. Aquí tenemos la invitación del gran lanzamiento de la candidatura de Niño López, alcalde 2024-2028. Esto será el domingo 16 de julio en la cancha San Martín a las 10 de la mañana. Niño López, siempre con la gente. Señores, nosotros llegamos al final de su programa Contacto Diario, deseándole a ustedes que tengan un feliz fin de semana, no solamente un día maravilloso, también a usted, Lister. Gracias. Muchas gracias igualmente por el segmento. Saludo a Víctor y a todos ustedes que conforman parte de esta familia de Contacto Diario, a todo el equipo técnico de Telenor y a todos los que nos siguen a través de la plataforma digitales de este programa. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.